bienvenida, Olvido. Sí, yo os doy la bienvenida. Oye, pues nada, yo soy Olvido, creo que me conocéis, pero si no, me presento, soy la encargada de Cultura del Instituto Cervantes de Lisboa. Algunos de vosotros creo que ya habéis asistido a algunos otros encuentros que iniciamos ya hace unos meses, antes del verano, encuentros viajeros. Hemos tenido ya, yo creo que esta es el cuarto encuentro, ¿verdad? Correcto. Inauguramos con Juan Villarino, de viaje alrededor del mundo, luego nos fuimos a Colombia a hablar un poco más de literatura con Santiago Gamboa y estuvimos al final de junio con Silvia Romero, viajando junto a ella y a su hija de 3 años. Creo que se ha caído, Olvido. Ah, pues mira, pues entonces... Ya está. Entonces, nada, de momento continúo yo, mientras no... Olvido, no te estamos oyendo. Digo que perdonar, pero es que se me ha ido de pantalla de repente el Zoom. Bueno, como es el primer Zoom que tenemos después del verano, debe ser que el ordenador está todavía un poco volviendo a la realidad virtual. Yo quería deciros eso, que ya hemos tenido 3 encuentros, este es el cuarto de un ciclo de encuentros viajeros y conduce Fernando Castiñeiras. Y en esta ocasión pues tenemos el gusto de tener a Manena Munar con nosotros y yo quería agradecerte, Manena, que hayas aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por estar aquí y a ti, Fernando, también. El encuentro se grabará en directo, se retransmitirá en directo por Facebook y se grabará, luego se podrá consultar en el canal YouTube y también en nuestro Facebook. Y nada, Fernando, yo te dejo con la presentación de Manena. Muchas gracias a todos, Eduardo, por tu asistencia también y empezamos cuando queráis. Pues muchas gracias a ti, Olvido. Muchas gracias a todos por estar aquí, también a las personas que nos siguen a través de Facebook. Contaos un poco que, bueno, que nos vemos ahora después de esta pequeña pausa que hemos tenido en verano y que volvemos con muchas ganas y con una gran invitada como es Manena Munar, una persona que colabora desde hace años con revistas especializadas en viajes y en periódicos tanto de España como de Hong Kong, Filipinas. De hecho, su obra, llamada Y soplará la Mijam, publicada en el año 2004, lleva al viajero a 2 épocas de la historia de Filipinas, país en el que ha residido durante varios años y del que fundamentalmente vamos a concentrar esta charla. Vamos a hablar mucho sobre esta etapa y los muchos conocimientos que Manena tiene en relación a Filipinas. Ha publicado también en el año 2016 Sol de invierno, reconocida con el premio Isla de las Letras de la editorial Atlantis, premio a la mejor novela de ficción histórica, y recientemente, en este 2021, ha publicado Todos los caminos llevan a Filipinas, que es parte de una colección que trata sobre mujeres que han realizado proyectos solidarios para ayudar a este país. Hablaremos también de este tema. Decir que en 2018 recibió de manos del embajador de la República Checa el premio periodístico por su reportaje sobre este país, sobre República Checa, y en 2013 ganó el premio La Pluma Dorada, otorgado por Croatian Tourist Board, así como en 2018 la Cámara de Comercio de Alemania le concedió el premio periodístico por 3 reportajes consecutivos publicados en la revista Top Viajes sobre el Grand Tour Alemania durante los siglos XVIII y XIX en busca del romanticismo, especialmente de Goethe y de Schiller. Un placer tenerte aquí. Muy buenas tardes, Manena. Hola, Fernando. Muy buenas tardes. Encantada de estar aquí. Además, me ha encantado cómo has presentado y bueno, lo bien que has contado un poco, en pocas palabras, mi trayectoria. Os agradezco mucho esta oportunidad y bueno, me parece un proyecto muy bonito el que estáis haciendo y ha sido un placer, es un placer colaborar con vosotros. Placer es el nuestro y un honor. Y bueno, y un proyecto que surgió, como hemos contado a lo largo de estos meses, precisamente por las dificultades que durante la pandemia todos los viajeros hemos tenido para desplazarnos. Y como
como causa y consecuencia de ese deseo de movernos cuando no era posible. Y por eso, Manena, antes de entrar en materia, me gustaría hacerte una pregunta obligada para cualquier viajero, para cualquier viajera en esta época, que es ¿cómo has vivido estos largos meses de pandemia? ¿Has estado fija, estable en algún lugar? ¿Has conseguido moverte? Cuéntanos un poco. Pues no, la verdad es que estuve confinada, además en Madrid, como bien sabéis, pues fue muy duro al principio. Entonces, 3 meses en casa, pues pasándolo como yo creo que lo hemos pasado todos, muy mal, pensando cada mañana que me levantaba que esto era una pesadilla. Y luego también, por otro lado, claro, yo estoy muy acostumbrada a moverme y a viajar y fue de repente pues encerrarte, pero me vino bien porque en uno de los libros que has mencionado, Todos los caminos llevan a Filipinas, realmente lo escribí durante la pandemia. Entonces, pues por estos medios, gracias a estos medios virtuales que tenemos, porque tenía que encontrar el libro, como bien has dicho, es de personas que han hecho proyectos solidarios por ese país. Entonces me puse en contacto con ellas, las 20 personas, las 20 mujeres, porque es dedicado a las mujeres, pues van desde misioneras, artistas, actrices, biólogas, un poco de todo. Las fui encontrando y lo fui escribiendo y cuando acabó la pandemia ya lo tenía escrito. O sea que en ese sentido, pues bueno, fui ocupando los días siguiendo una rutina, porque yo creo que eso era imprescindible. Me levanto, hago esto, hago lo otro y tal, y al final pues el libro estaba hecho. Ujú. Y supongo que también gracias al hecho de que todo el mundo estaba en su casa y las dificultades para moverse, la obligatoriedad de estar pegados al ordenador, las bondades de las tecnologías, también, bueno, eso ha sido un poco una ventaja para contactar con estas 20 mujeres, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque era, claro, además yo la primera vez por lo menos que lo hemos vivido, yo creo, en este estilo, o sea, el tema era común, es que era el mundo entero, entonces todos sabías que estábamos haciendo lo mismo o no haciendo lo mismo, pero que estábamos confinados. Entonces fue una época que tuvo también, dentro de que, claro, fue tremenda, pero tuvo como un acercamiento humano a través de formas virtuales bastante grande y entonces en ese sentido, pues sí, era tranquilidad absoluta, tiempo para escribir y contactar, pues igual que hemos hecho todos, que nos hemos tomado copitas a través del Ujú. ordenador, que era gracioso, me voy a poner guapa, voy a preparar el aperitivo y ahí lo compartimos, ¿no? Bueno, y así nos conocimos y así, gracias a estas posibilidades, nos encontramos hoy aquí. Exactamente, menos mal. Pues creo que de todas formas vamos a hablar de ese proyecto literario en cualquier caso, pero de todas formas creo que es necesario y obligatorio comenzar por el principio. Y como indiqué en la introducción, la obra Isoplará la Miján trata sobre dos épocas de la historia de Filipinas, país en el que has residido, país del cual podríamos decir que eres experta. Antes de hablar un poco sobre Filipinas en sí como viajero, me gustaría que nos contaras un poquito sobre qué trata la obra. Pues la obra trata, son, como tú bien has dicho, dos tiempos de la historia de Filipinas, porque cuando yo llegué a Filipinas lo que más me sorprendió realmente era un país que está muy lejos del que sabíamos en aquella época muy poco, porque teníamos mucho más contacto, aunque fuera de oídas y de todo, con Latinoamérica. Entonces yo al llegar a Filipinas me sentí absolutamente en casa, pero además en una casa curiosa, porque las formas de vida, los dichos, las canciones eran un poco de la época de mis abuelos, o sea que se habían quedado un poco en ese momento, ¿no? La gente hospitalaria que no cabe más y estando lejísimos, pues es que hay pocos sitios como que en una semana ya me había hecho él y lo sentía mi segunda casa, ¿no? Entonces, siendo trópico, siendo... Luego aquí, allí, claro, en Filipinas, pues ha habido bueno, colonizaciones, emigraciones, un poco de todo, pero las principales, la primera fue la china, como si dijéramos, luego la española y luego la americana. Y sigues teniendo la mezcla de ambas, yo de las tres, quiero decir. Entonces yo sí tenía mucho contacto con los descendientes de españoles, que muchos llegaron, porque a Filipinas llegó mucha gente
por tabacalera, que hubo un momento en que realmente estaba en toda Filipinas, y luego llegaron mucho también pues por la caña, porque la caña la llevaron de Cuba a Filipinas en una zona negros donde se cultivaba muy bien y entonces pues como en el 1600 o así empezaron a cultivar la caña y Negros Oriental y Negros Occidental, que son parte de las islas centrales, las Visayas, están dedicadas a la caña y allí hay muchos descendientes de familias vascas. Y bueno, y así es un poco la historia de la Mijan. Entonces yo quería contar también cómo se vive, qué es la historia del libro, cómo se vive la cotidianidad filipina, de la que creo que nadie sabía, porque bueno, además a Filipinas siempre está un poco en la lista negra de las noticias, es muy peligroso, pasa esto, pasa otro, y realmente, hombre, hay zonas peligrosas, la de Mindanao, sobre todo donde estaba la guerrilla de Ausayaf, ¿no? Pero el resto es un país tranquilo, hospitalario, entonces me chocó pues ese día a día de cómo se vivía, eso lo quise poner. Y luego, claro, me pareció tan importante toda la herencia española de que fue como Cuba, se volvieron al mismo tiempo que en Cuba y era tan bonita toda esa parte que digo, tengo que buscar una trama para contar eso y entonces es la historia. El Amihan es un viento benigno que sopla detrás del tifón, entonces era un poco como decir, después de que sopla el tifón, pues viene un viento que lo barre todo y trae las cosas buenas, ¿no? Y entonces me valí de la trama pues para contar lo que a mí más me interesó de Filipinas, que era su cotidianidad actual y la presencia de lo que fue el pasado nuestro allí. Y Negros es precisamente uno de los lugares en los cuales ambientas esta novela. Aparece, bueno, no quiero destripar para nada la historia, pero bueno, es una novela donde hay este componente de búsqueda del pasado, regreso a las raíces coloniales de una persona a la captura de la historia de su abuela. ¿Cómo es este lugar? Porque supongo que lo conoces muy bien. A través de tu obra realmente parece un espacio paradisiaco. Sí, Negros es curioso porque, bueno, tengo muchos amigos, además de negros, ¿no? Entonces llegas allí, lo que más me chocó cuando llegué a Negros la primera vez es que me vino a recoger una persona que trabajaba en la hacienda, que la hacienda tenía un nombre de santo, como les suelen poner allí, y entonces yo le pregunté que dónde había nacido y me dijo el nombre de la hacienda, o sea, había nacido allí y allí había vivido toda su vida. Entonces al llegar, pues bueno, son hectáreas, muchas de caña, y luego suelen tener pues una casa muy grande y un frontón, porque la mayoría son vascos. Entonces es curioso cómo se levantan a las 4 de la mañana con el sol, 4 o 5, juegan al frontón, desayunan prontísimo y se van a la caña porque a las 10:30 ya hay un sol que no se puede soportar y tienen que volver, o sea que todo es muy pronto, ¿no? Y bueno, son campos y campos de caña que luego los llevan a la central azucarera para molerlo y el azúcar sube y baja porque el azúcar es como la bolsa, o sea, es una cosa tremenda como varía y cómo oscila. Y entonces allí lo que me chocó es que la forma de vida de esas haciendas pues realmente era como nosotros habíamos oído que vivían nuestros abuelos, ¿no? Seguían con muchos protocolos, eran amigos entre todos ellos y tenías pues esos, unos dichos que nosotros ya no oíamos, una forma, las mismas casas pues tenían, eso lo pongo en el libro, estaban hechas, claro, para el viento y los tifones, entonces tenían unas aperturas en la casa de cuando no había aires acondicionados, que entraba, salía el viento, tenían lo que llamaban la volada, que es precioso, son como si fueran unas tarimas de madera, pero como bordadas en madera, que separan una estancia de otra para que todo esté abierto y pase el aire, ¿no? Y luego pues comían comida española, calamares en su tinta, tal y cual, mezclada con la comida filipina. Entonces los trabajadores pues normalmente tienen sus casas allí, están integrados en la hacienda, por eso a quien le pregunté me contaba que había vivido y probablemente moriría en la hacienda, ¿no? Entonces
Pues fue curioso. Luego Manila, pues no tiene nada que ver. Manila es una ciudad que crece a pasos agigantados, que es que estás 2 meses fuera y ya hay no sé cuántos edificios más. Como en todo Filipinas, hay un contraste brutal entre la riqueza y la pobreza. O sea, mm, tienes las Smoky Mountains, que es la ciudad de la basura donde vive 1 millón de personas, y tienes pues la riqueza más absoluta que te puedas imaginar y unas casas maravillosas. Entonces yo todo eso es lo que he querido un poco poner en el libro, esas cosas curiosas. Te ibas a la casa de la playa, unas casas muy grandes, entonces tenían unas salas enormes para dormir mujeres y niñas, otras grandísimas para hombres y niños que por cierto todas iban con mosquiteros y monedas que cuando te acostabas hacía ti, 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 y sonaba todo, y otras centrales para los novios, para que estuvieran juntos. Y bueno, Ahora que, pequeñas costumbres. ahora que comentabas el modo de vivir en Negros y en las zonas de plantaciones de caña, se me ha venido a la cabeza una conversación que he tenido recientemente con un amigo paseando por la Ribeira Sacra en Galicia y comentándole que cada vez es menos la población joven que trabaja los viñedos y que reside en los pequeños pueblos, en las aldeas, donde hace 40, 50 años la población era mucho, mucho mayor. Me pregunto si también en zonas rurales de estos lugares que conoces, en este caso de Filipinas, consideras que todavía existe una renovación generacional en el trabajo, por ejemplo, del cultivo de la caña de azúcar. Sí, yo creo que sí. O sea, hay, igual que te digo que, por ejemplo, Filipinas tiene al norte las terrazas de arroz, que son una maravilla, son patrimonio de la UNESCO y están completamente abandonadas porque el trabajo es durísimo y no compensa y se ha ido toda la juventud. En la caña no, porque la caña además es todavía un producto muy cotizado en el mercado, el azúcar, entonces hay mucho negocio en él, tanto por el azúcar como por el ron. Entonces sí, sí se traspasa de generación en generación. Ujú. Y aparte de todas las cosas en las que nos has ido comentando ya, ¿en qué más aspectos se puede ver la huella que dejaron los siglos de dominación española en Filipinas? Bueno, se ve, no es como a Sudamérica en absoluto, o sea, fue una colonización totalmente distinta, primero porque cuando llegaron a Filipinas es que prácticamente llegaron 400 soldados, luego llegó la iglesia también, pero una cosa que es curiosa y con eso es que hay que mencionarlo en Filipinas, es que en Filipinas no se habla ni se habla nunca el español, para nada, porque no es como Sudamérica, o sea, allí incluso te diría que no tuvieron interés en que se hablara, porque eso, por ejemplo, en su obra, José Rizal, en su obra Noli me tangere, lo cuenta muy bien, ¿no? Que es que incluso daba como cierto miedo a la educación, igual que te digo que en otras cosas pues fue, pues bueno, hizo, claro, maravillas y tal, pero en ese sentido fue una colonización muy distinta. Y restos, pues claro, Manila era una ciudad maravillosa, decían que era una de las ciudades más bonitas que había, todo era la huella española, lo que habían construido, pero la bombardearon completamente en la Segunda Guerra Mundial los americanos y no quedó nada. Entonces, restos así coloniales arquitectónicos, pues quedan en Manila una zona que es la Ciudad Vieja, Intramuros se llama, muy pequeña, y luego pues hay pequeños, no sé, pequeños restos en Vigan, es donde más hay, en el norte de Luzón. Hay una zona, Bohol es una isla que yo recomiendo mucho, es parte de las Visayas, de la zona central de Filipinas. Es muy bonita, tiene un paisaje extrañísimo que son las colinas de chocolates, que fueron como unas colinas que emergieron, o sea, son coralinas y emergieron y parecen, les llaman de chocolate porque parecen los bombones, esos quises que nos comemos. Sí, sí. Impresionante. Y tiene un río, el Lobo, también que es precioso. Y allí hay hay la ruta de las iglesias españolas, porque ahí está la primera iglesia de 1521 que está al borde, Baclayon se llama,
Y luego hay una estatua que le llaman el Pacto de Sicatuna, que es cuando el sultán de entonces, Sicatuna, hizo un hermanamiento de sangre con Legazpi y estaba Urdaneta, que era el sacerdote, cuando llegaron allí, porque, bueno, la verdad es que se llevaron muy bien en esas islas, así como en Mindanao siempre ha habido más problemas, son islas que fueron muy tranquilas, ¿no? Y entonces ahí sí que hay muchos restos de iglesias españolas que son como fuertes auténticos, porque tienen unos muros tremendos y ahí se puede hacer la ruta de las iglesias. Y luego quedan muchas costumbres, más que idioma lo que quedan es costumbres, queda la costumbre de la merienda, la costumbre de la comida. Es el único país asiático que la gastronomía es diferente porque está muy, vamos, tiene mucha influencia nuestra. Tiene el adobo, el cochinillo, los camarones al ajillo, la paella, cantidad de cosas que han quedado y los nombres, curiosamente, los nombres de las personas de allí son españoles, aunque ya te digo que el idioma no lo han hablado y lo que sí han hablado prácticamente todos es el inglés. Ujú. ¿Cuántos años estuviste en Filipinas, Malena? Yendo y viniendo estuve casi 15, bastante. Y originalmente te puedo preguntar cómo surge en la primera ocasión la idea de residir en Filipinas. La primera, luego ya dio muchas vueltas, pero la primera era, mi marido trabajaba en la embajada de técnico comercial y fui con él. Ok. Me preguntan por aquí, sabes que los asistentes pueden hacernos preguntas bien pidiendo la palabra, o siempre digo que para los más tímidos a través del chat. Y ha escrito aquí David, te pregunta que cuál es la región, entiendo que se refiere a Filipinas y que también relacionado con todo lo que estás contando en diferentes lugares, ¿cuál es la región donde has residido, donde residiste más tiempo o la que conoces mejor? Bueno, yo viví todo el tiempo en Manila, en la zona de Makati, porque Manila es una ciudad que tiene 18 millones de personas. Le llaman metrópoli de Manila, entonces está dividido como en varios sectores y Makati es un poco la zona de negocios que curiosamente da espaldas al mar, o sea, la Manila antigua es donde está el bulevar y allí es donde he residido más. Ahora conozco bastante bien a Bohol, he ido muchas veces y, y también he ido a la famosa Boracay, que le llaman la Ibiza de Filipinas, que es una isla impresionante de una arena coralina, que es como harina, ni siquiera es como azúcar, es como harina blanca y no quema ni a las 12 del mediodía. Maravilla. Hablabas también a nivel lingüístico de que, bueno, un país donde en ningún momento se llegó a hablar español, pero supongo que aparte de en el tema gastronómico, como muy bien nos has explicado, sí que también a nivel lingüístico algo de influencia, por lo menos léxico, del español hay. Háblanos un poco de qué lenguas se hablan en Filipinas, si estoy en lo cierto o totalmente equivocado, sí que hay algo de influencia léxica de algún tipo del español. ¿Cómo sería la comunicación también allí para un viajero? ¿Qué se va a encontrar? ¿Con qué se puede sorprender? Pues bueno, el tagalo tiene muchas palabras españolas, muchas, sobre todo las domésticas. Por ejemplo, los días todo lo que tiene que ver con la mesa, tenedor, cara, cuchillo, mesa, todo eso realmente es español. Luego los días de la semana también y los meses también. Entonces es gracioso porque en Filipinas, incluso en la televisión, cuando dicen las noticias, lo que se habla es una cosa que se llama el espantaglis. Entonces, el espantaglis tiene parte de español, parte de tagalo y parte de inglés. Pero ya se ha vuelto una lengua oficial, o sea, te pueden decir buenos días, baja la nina, tomorrow I will go there. Y eso es parte de una misma frase, ¿no? Entonces, luego hay una lengua que es la lengua de Zamboanga del sur de Mindanao, que es preciosa, que es el chabacano famoso. Entonces, el Ujú. chabacano sí que es lo más parecido al español. Es un español antiguo que, por ejemplo, como estás, te dicen, ¿cómo está tú? Entonces va derivando, lo puedes entender más o menos, es muy minoritario,
Luego, lenguas en Filipinas hay muchísimas. El tagalo es la lengua oficial, pero vamos, cada región, por ejemplo, hablando de negros, tienen el ilongo, que no se parece en nada al tagalo, es muy musical, parece que canta. En el norte tienen el bicolano, tienen, o sea, lenguas, hay cientos de lenguas, pero les une el tagalo. Entonces, para un viajero, realmente un viajero que vaya a Filipinas, la forma de entenderse es inglés. Y para alguien que reside allí, como fue tu caso, ¿le das prioridad al tagalo, supongo, si quieres aprender algún palabra, o llegas, puedes hablarlo? Yo lo hablo muy mal porque, claro, mi caso fue, yo me movía mucho en la colonia española. Allí todos hablábamos español y en la calle realmente me manejaba con el inglés. Entonces es curioso porque así como he vivido en Polonia y en Polonia pues me puedo manejar en polaco en Filipinas pensando que es más fácil porque es más similar al nuestro, el tagalo no lo aprendí. Sé palabras, puedo coger algo, pero luego tiene una estructura el tagalo que me resultaba muy difícil porque es un poco como el chino, son conceptos en vez de una lengua. O sea, tú sentarte en la silla es tu cuerpo entero le va a abrazar la silla y cosas así. Entonces Mm. me resultó difícil. Muchas personas, los asistentes a este ciclo, cuando hemos hablado con los invitados sobre Latinoamérica, veo que repiten la misma pregunta, sobre todo aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer América Latina, que no han viajado allí. Y esta pregunta recurrente es cómo es recibido el viajero español en esos países, teniendo en cuenta todo el pasado colonial, el proceso de descolonización, etcétera, etcétera. Yo te lo pregunto a ti, pero naturalmente en relación a Filipinas. Pues te diré que con los brazos abiertos. Sí, nos tienen muchísimo cariño. Además es que en el fondo siguen sintiendo, en cierto modo, siguen viendo a España como la patria madre, muchos de ellos, y eso que después pues han estado los americanos, han estado, y se sienten, vamos, muy unidos. Entonces nos llaman los Castilas y, y la verdad es que el recibimiento no puede ser más cordial. O sea que integración, en tu caso, la integración fue sencilla y muy positiva. Y ya como en ningún sitio, vamos, como sentirte en casa, pero continuamente. Además son unas personas, son muy cariñosos, muy optimistas. Bueno, hay hasta libros de la sonrisa filipina, porque es que sonríen por todo. Luego tienen, dentro de ser optimistas, tienen ese fatalismo asiático, ¿no? Que es decir, lo que pase tiene que pasar, porque yo los veo, por ejemplo, los tifones, que el libro empieza con un tifón, que además fue un tifón tremendo, Yolín. Curiosamente me lo presentaron en el Instituto Cervantes de Manila y sin haberlo calculado la fecha coincidió que era la misma del tifón Yolín con el que empiezo el libro. Sí, y Qué entonces casualidad. casualidad, viene el tifón, les quita todo, se tienen que ir a otro lado y bueno, pues vuelven a construir la casa. O sea, hay un fatalismo, pero un amor por la vida y un optimismo que realmente es admirable. Pues nos siguen llegando preguntas y esta es pregunta barra información, porque yo desconocía esto. La pregunta es, como curiosidad, ¿notaste la influencia cultural del consumo de cerveza, puesto que es el país donde se fundó la cerveza San Miguel? Yo me estoy enterando ahora mismo de eso. El segundo allí. Bueno, San Miguel, me gusta esa pregunta porque te diré que San Miguel es Filipinas. O sea, Ajá, un amor a San Miguel. Además, la forma de la botella es la que teníamos aquí antes, que es así, amarilla panzudita. sí, sí. Entonces, los anuncios de San Miguel, o sea, lo de estar pasando por las aldeas donde están los hombres jugando al billar y tal, todo con la San Miguel. Tú te vas a la playa y no te puedes ir sin San Miguel, como además allí el agua está tan calentita, pues te estás tomando la San Miguel. O sea, luego creo que se separaron y la San Miguel de aquí pues, ya pertenece a otra empresa, pero vamos, el origen es filipino y Filipinas es San Miguel. Pues qué curioso, ¿no? Porque en otros lugares similares de producción de ron, como puede ser Cuba, también producen cerveza, pero no es conocida por su calidad.
No, no, esto es, además es que ya te digo que se podría escribir un libro entero solo de la San Miguel porque la adoran, bueno, la adoramos porque yo también la San Miguel era ya, es que me recordaba a Filipinas y era ya algo Ujú. como parte muy especial estar, tómate una San Miguel, se te ocurre pedir otra. Luego vino, ¿cuál era la probablemente mejor? Carlsberg, que el anuncio era probablemente la mejor cerveza del mundo. Pues llegó a Filipinas con mucha fuerza y mucho anuncio y tal, y todos decían, pero ¿cómo la vamos a comparar con la San Miguel? Vamos, que la globalización también ha llegado sin tapujos a Filipinas y supongo que con eso el turismo, me interesa saber qué tipo de turismo se puede encontrar allí el viajero, si consideras que es un turismo de masas, que es sostenible, de dónde son fundamentalmente, de cuál es el origen fundamental de los visitantes que van a Filipinas. Pues bueno, Filipinas ha cambiado muchísimo desde que yo estuve, ¿no? Entonces, en mi época, yo me volví en el 2005, el turismo no existía prácticamente, lo cual era, a ellos les viene muy bien que haya turismo, pero a mí me hacía gracia porque todo el mundo hablaba de las maravillas de Indonesia, de Tailandia, y yo decía, no saben lo que hay en Filipinas, pues es un país bellísimo, vamos, a mí ya no me hacían efecto ni las otras playas ni los otros paisajes. Entonces había, sí había turismo, había sobre todo pues turismo americano, chinos que venían, ahora ya no, ahora ya se está dando a conocer. También había, todo hay que decirlo, y tenía una infraestructura muy difícil, porque claro, todos son islas, entonces tienes que estarte moviendo, los hoteles empezaban a levantarse. Ahora no, ahora en estos años, bueno, ya Filipinas es como uno de los destinos, me hace gracia, de unos destinos escogidos, porque es que yo no sé cuánta gente me ha preguntado ya para irse de viaje de novios que qué tal Filipinas y se han ido allí, ¿no? Y entonces ahora yo diría que hay, vamos, que el turismo respecto a España, que es lo que más conozco, se ha puesto como uno de los países de moda. Además, claro, la gente tiene mucho que ver con nosotros y es absolutamente desconocido, con lo cual ya es doble interés el que se tiene y ya la infraestructura ha cambiado mucho, ya hay paquetes, ya anuncian, por ejemplo, la isla de Palawan, que es impresionante. Hay mucho, hay muchos que Filipinas en plan de belleza, no tengo tiempo para describir todo lo que tiene. Ya, claro, normal. También te Claro. preguntan por el chat, Manena, que cuál es esa zona peligrosa, si podrías refrescarnos la memoria, que al principio de la charla hablabas sobre alguna zona peligrosa de Filipinas y bueno, si nos puedes recordar qué zona era y comentarnos un poco más de hasta qué punto es peligroso estar por ese lugar. Filipinas está dividida en tres partes. Una es la isla grande de Luzón, donde tiene Manila, la capital. La otra son muchas islas diseminadas que son, llaman las Visayas, que es donde están negros, y la otra grande es la del sur, que es Mindanao. Entonces Mindanao tiene una parte que es Zamboanga, donde te contaba que hablan el chabacano y toda esa zona, que es donde está, bueno, donde estaba Abu Sayyaf y la guerrilla musulmana. Entonces esa sí que estaba y sigue estando considerada un poco más peligrosa, porque ha habido mucho lío, mucho follón. Bueno, de hecho Abu Sayyaf estaba relacionado con Bin Laden y entonces Ujú. batería. Entonces es ese trozo pequeño, pero lo único, porque el resto Filipinas es enorme, tiene 7.000 islas y es un trocito del este, no, del oeste de Mindanao. Esta pregunta que te voy a hacer ahora no viene del chat, me la hacía un amigo charlando estos días con él. Me decía, ah, sí, cuando le hagas la entrevista, pregúntale si me puedo alquilar un coche cuando llegue allí. Si voy en coche alquilado, me voy a matar por las carreteras, porque es de estos países donde conducen muy de una manera complicada para el viajero extranjero. Y si por lo tanto es mejor viajar en transportes públicos y cómo son los transportes públicos. Bueno, son preguntas curiosas. A ver, alquilar un coche, claro que puede alquilar. Manila es una ciudad, bueno, te diría yo, con todo lo último, la vanguardia en todos los sentidos.
Ahora ya viajar por las carreteras filipinas puede tener su puntito, porque hay autopistas que están muy bien, pero depende de dónde vayas, te puedes seguir encontrando que han puesto el arroz a secarse en la carretera, los pescaditos también y el café. Y que entonces si vas un poco por la noche te cruza el carabao y no tienes luces, te cruzan los niños, o sea, un poco complicado sí puede ser. El transporte público, pues hombre, hay, pero no sé cómo explicarte. Los autobuses, pues yo he viajado por toda Filipinas en transporte público. El típico transporte, ahora ya hay autobuses más modernos. Antes era el jeepney, que es encantador. El jeepney fueron unos jeeps que dejaron los americanos después de la guerra, que se ha vuelto ya la guagua local. Entonces, bueno, son muy coloridos, los llenan de cosas y tal. Y tú te metes en el jeepney y dices, ya estamos llenos, va a arrancar. Bueno, pues cuando va a arrancar tiene que llenarse el tejado con sacos de arroz, con de todo. Y cuando piensas que el jeepney ya no puede ni subir ni una cuesta, llega a todas partes. O sea, que eso es un poco, depende de las ganas de aventura que se tenga, ¿no? Qué maravilla ver y conocer esas cosas. Y Que el va- transporte, perdona, perdona. No, yo he ido en el tejado a veces, ves, es precioso, pero tienes que tener cuidado de no darte con los cocoteros. Y el transporte entre islas, supongo que también fundamentalmente entre barcos demás o también a través de, también con avión. No, barcos está ahí, vamos, hay una serie de ferries organizadísimo que te llevan, además son catamaranes súper modernos que te llevan de isla a isla y no hay ningún problema. Y más, Ujú. claro, que es que ha cambiado mucho porque ahora están haciendo una auténtica promoción para el turismo y no, te puedes mover en aviones pequeños o te puedes mover en barcos que van sobre todo por las Visayas sin ningún problema. Pregunta de moda cada vez que hoy en día hablamos de un país que no tenemos muy controlado. ¿Cómo les ha ido con la pandemia? ¿Cómo ha afectado allí? Afectado mucho. De hecho, en la pandemia yo diría que ahora todavía no creo que se pueda entrar en Filipinas, ¿no? Entonces, claro, afecta mucho y un poco también por lo que te comentaba antes. O sea, Filipinas es un país que tiene muchos contrastes sociales. Entonces hay gente, mucha gente viviendo en la calle que es muy difícil controlar entonces yo cuando hablo con mis amigos allí siguen prácticamente, creo que los niños no han empezado a ir al colegio, siguen confinados, ¿no? Ahora lo empiezan con las vacunas, pero es difícil de controlarse. Ujú. Bueno, pues poco a poco vamos a ir saliendo de Filipinas. Tengo aquí una pregunta para salir. En cualquier caso, recuerdo a los asistentes que el chat siempre está abierto para escribir vuestras preguntas o que podéis pedir el turno de palabra cuando queráis hablar directamente con Manena. A ver si alguien rompe el hielo de hablar directamente con ella y ya pasamos del diálogo a la conversación múltiple. Pero bueno, mientras tanto, Leo, tengo curiosidad por saber qué te costó más al regresar a España después de tantos años en Filipinas. Hoy me costó mucho, porque yo en Filipinas, que por un lado, pues claro, tenía muchas ganas de volver, porque es mi país y estaba deseando volver, pero mi sensación en Filipinas, pero aunque trabajara, porque trabajé allí en diversas cosas, era que siempre estaba de vacaciones por la actitud de la gente, ¿no? Porque por esa actitud tan alegre, ese surrealismo absoluto que cada día pasa algo que no te puedes ni explicar cómo pasa, la famosa sonrisa. Al volver aquí todo me pareció muy serio y que esto era la vida de verdad, como cuando ya has acabado las vacaciones y vuelves al cole. Por otro lado, hubo cosas pequeñas cosas, no estoy hablando ya de cosas emocionales. Por ejemplo, Manila es una ciudad imposible para andar. Hay una polución espantosa, hay coches por todos lados, hay mucho ruido, luego los aires acondicionados a todas horas. Entonces yo lo único que quería era poder llegar a mi casa, abrir la ventana, irme al bar de la esquina, tomarme un café y leer el periódico y poder andar tranquilamente por las calles de Madrid. Ya se entiende. Bueno, y cuando decías lo de volver de volver de unas vacaciones de casi 15 años, supongo que es bastante deprimente. No,
sí, era, no, luego, claro, a mí me encanta vivir aquí y ya, pues por supuesto, y mi gente y todo, pero es que aquello era como si estuvieras, no sé, en otro mundo, hasta las cosas más tremendas, pues me fui a hacer fotos, uno de los miles de tifones de Manila cortó un barco en dos y la mitad del barco se quedó en medio del bulevar, era todo inesperado y surrealista, pero ya como que estabas acostumbrado a otra realidad. Ujú. Bueno, pues normalmente estas charlas, entrevistas, las organizamos en parte literaria, parte de viajes, parte de anécdotas. Hoy vamos más bien por épocas, por libros, y como escritora y periodista que eres, quiero pasar a hablar de otro libro, lo comentamos brevemente al principio de este encuentro, y es Todos los caminos llevan a Filipinas, ese interesantísimo proyecto del que ya nos comentaste algo y que me gustaría que hablaras un poco más, que lo desarrollaras algo, porque bueno, es algo que, como se dice, acaba de salir del horno y creo que aparte de conocerlo hay que hacerle promoción porque lleva un gran trabajo detrás y me parece sumamente importante e interesante. Cuéntanos, Manena. Pues sí, es un proyecto interesantísimo por lo que supone. Bueno, esto es la editorial Casiopea, que es una editorial que está basada en mujeres, pero vamos, mujeres desde todos puntos de vista. O sea, la primera mujer que estuvo en la bolsa, las primeras viajeras del siglo XVIII, la primera mujer que ganó un campeonato de tenis, todo. Entonces, dentro de esta editorial han hecho una colección muy bonita que se llama Todos los caminos llevan a cierto país. Entonces es sobre mujeres, sobre todo mujeres ajenas al país que han hecho proyectos solidarios por él. Tienen ya África, tienen el Polo Norte, tienen India, y entonces yo, como había vivido tanto en Filipinas, pues me encargaron el proyecto. Y entonces fue curioso porque además cuando empecé a escribirlo, siempre tienes que empezar el libro, bueno, todo hay que decirlo, y la introducción me la hizo, que es una gran escritora y una gran profesional, Mené Negras, que es la directora de Casa Asia en España. Entonces lo tiene en Barcelona y en Madrid, el cine asiático y Casa Asia, y además la conocía en mi estancia en Filipinas y me ha hecho un prólogo precioso. Y luego la introducción siempre te tienes que ir a una mujer de la historia que haya sobresalido por algo. Y entonces a mí se me ocurrió, antes de que empezara la pandemia, fíjate, Isabel Zendal, Te iba a porque preguntar yo ahora por eso. Perdona que te interrumpo, pero me acuerdo el día que hablamos sobre esta entrevista y estábamos en plena segunda ola y se escuchaba mucho el nombre de Isabel Zendal en los medios de comunicación. Cuando me lo citaste, digo, anda, mira tú quién aparece de nuevo por aquí. No sé si estaría muy orgullosa de lo que le dedicaron. no, pero es que, claro, fue alucinante porque Isabel Zendal es una mujer que en España yo creo que se ha conocido relativamente poco y es para hacerla un monumento porque era la directora de un orfanato en Galicia. Ella era de un pueblecito cerca de La Coruña y entonces tenían los niños. Entonces, la viruela, bueno, la vacuna de la viruela la sacó Edward Jenner, un médico inglés que se llamaba cura. Es que era porque cuando empezaba la viruela, él comprobó que la viruela en las vacas era muy benigna. Y entonces de allí sacó la vacuna. Y entonces Balmis, que también ahora es famoso porque el hospital, desgraciadamente, IFEMA se convirtió en un hospital y le llamaron Balmis, en honor a Balmis. Era un médico militar y entonces él dijo que, bueno, América y Filipinas estaban con viruela que se la habíamos llevado nosotros. Entonces dijo que igual que se la habíamos llevado, se la teníamos que quitar. Y entonces organizó la expedición Balmis para llevar la vacuna de la viruela a las colonias, pero se encontró con que, bueno, no había cadena de frío entonces ni había nada, entonces tenía que llevar personas, pero no quería llevar adultos porque podían estar ya contagiados en cierto modo, entonces tenía que llevar niños. ¿Y quién iba a dejar a un niño que se fuera en un barco 6 meses a las Américas? Pues lo único que se le ocurrió es el orfanato. Entonces fue al orfanato de Isabel Zendal, ella le dijo que bueno, que con la condición de que ella iba con ellos,
y se embarcaron en la aventura de llevar, o sea, llevaban niños para cada semana vacunar a uno y que el último llegara recién vacunado para ponérsela a un nativo. Y así llevaron la vacuna a Filipinas y, bueno, a América y a Filipinas. Entonces Ujú. yo empecé con ella. Y luego las siguientes, pues son 20 mujeres que, por lo que os comentaba antes, van desde las misioneras que llevan perdidas en un pueblo de Filipinas haciendo maravillas hasta, pues, por ejemplo, Calipay es una asociación en negros que es de una, ella ya nació en Filipinas, pero sus padres eran de Barcelona, Balcés, y entonces ha organizado lo que llaman las casas de los niños. Allí hay desgraciadamente mucho abuso sexual y mucho horror con los niños, y entonces los recoge y es su casa hasta que van a la universidad. Luego, otros proyectos, por ejemplo, que son muy bonitos también. Hay una que le llaman la Sirenita de Filipinas, Ana Posa, que entonces lo que ha organizado en una isla, pues es un proyecto para salvar los manglares y toda la porquería que cae en el mar, que empieza por educar a los pescadores un poco, vamos, que es que de Estados Unidos han ido a ver el proyecto que hace porque ha sido ejemplar. Otra que ha hecho lo tanto es ingeniero agrónomo y ha hecho lo tanto con la tierra, precisamente en negros, porque decía que, bueno, todos estaban acostumbrados a trabajar la caña para los hacenderos, pero que sacaban muy poco provecho de su tierra. Entonces les ha enseñado cómo cultivar sus vegetales, cómo sacar el provecho. Luego, pues de todo, por ejemplo, hay una directora de cine que es Isabel Sandoval, que es transexual y entonces hizo una película lingua franca buenísima que era sobre los transexuales filipinos en Nueva York. Y hay otra artista, pintora, Valeria Cavestany, que entonces sus obras pues las ha destinado para financiar la seguridad social de los artistas que no tienen dinero en Filipinas. Y entonces, cooperantes, hay una cooperante que, ¿cómo se llama? Ahora es que tengo ya tanto lío de nombres, pero que es alucinante porque ella se pasó 7 años perdida en Legazpi, que está en la zona de Luzón, donde el volcán Mayón, en un sitio que era la única extranjera que habían visto en su vida, y entonces logró que fueran haciendo poco a poco empresas de batik, que es una alfombrilla de paja Ajá. que duermen, que también se puede usar para ir a la playa, para todo, y fue también, pues como que les fue metiendo en una cadena. Hay otra que también es buenísima, que empezó, ella es una chica filipina que está, bueno, filipina española, que sus padres tenían tiendas de telas. Entonces ella se dio cuenta de los bonitos que eran los motivos tribales. Total, que se iba a las tribus más perdidas, que tenía que andar no sé cuánto, con un lienzo en blanco, una tela en blanca, y se la pintaban. Hacía un vestido y eso lo vendía, y entonces parte caro del beneficio iba para el artista de la tribu que había hecho el diseño, ¿no? Y un poco así. Qué maravilla de proyecto y qué ganas de conocerlo y de tenerlo en mis manos. Recuerdo, todos los caminos llevan a el nombre de la colección y en el caso concreto de tu libro, todos los caminos llevan a Filipinas. Tengo que puntualizar una cosa. Debido a Cuéntame. la editorial, en principio, claro, ya sabemos lo que ha sido esto, parecía que el proyecto no iba a seguir adelante. Entonces me dijo que lo iban a sacar, pero lo han sacado solo para ebook. Ujú. Entonces, Bueno, pues lo podemos tener en un segundito en nuestro ebook para los que sean amantes del libro electrónico. Y los que preferimos el papel, nos tocará esperar un poquito. yo creo que saldrá. Saldrá, sí. No nos dejan irnos, Manena, no nos dejan irnos de Filipinas. Ya en breve voy a cambiar de continente, pero te leo otra pregunta porque te han escrito esto. He oído hablar de la isla de Balabac. No sé si lo pronuncio bien, porque yo aquí soy un poco ignorante en estos puntos geográficos, espero no equivocarme. He oído hablar de la isla de Balabac. Por lo que entendí, es una de las islas más bonitas de Filipinas y a la vez una de las de más difícil acceso por su ubicación e inseguridad, principalmente a causa del terrorismo. Me gustaría saber si has tenido la posibilidad de estar en dicha isla.
No, lo siento y además es que no la conozco, ¿no? Me imagino que al ser así peligrosa debe ser de parte del archipiélago de Sulu, en Mindanao, que es donde está todo el lío, y que es Ujú. muy maravilla, según me han dicho. Yo no he estado, pero creo que es precioso, pero que sí, tiene su riesgo. Me imagino que debe ser de allí, de Bueno, Sulu. pues por lo menos a través de esta pregunta hemos conocido este Balabac. Habrá que seguir investigando. Y ahora mismo me voy a poner. Luego te doy datos del lugar exacto, que me he estado aquí informando para no parecer demasiado ignorante mientras hacía la pregunta. Ya lo voy a apuntar porque se me olvidará. Balabac. Bueno, pues saltamos de continente y nos vamos a otra isla, también con historia colonial paralela a la Filipina, porque si no me equivoco, si no estoy más mal informado, también has tenido una intimísima relación con Cuba. Bueno, he tenido, a ver, eh, tengo familia por parte de mi abuela que sí volvieron de Cuba. Cuando los últimos de Filipinas, ellos fueron parte de los últimos de Cuba. De hecho, en casa he crecido con fotos de todos ellos volviendo en el barco. He oído, incluso nosotros tenemos una forma de hablar que a nosotros nos ha parecido siempre normal y decimos palabras que nadie las ha oído y parece ser que son de Cuba, ¿no? Y luego, últimamente, he tenido el privilegio de ir a Cuba ya 2 veces. Me ha parecido, bueno, fascinante. Cuba es como una parte de todo, por todo lo que le ha pasado, la pasa y por cómo es, ¿no? Y entonces, pues me ha encantado sobre La Habana, me ha encantado todo. Hablabas un poco allí de que también tenías como una relación con una persona concreta con quien ibas habitualmente a su casa, una relación muy especial, que te recibía habitualmente en su domicilio. Esa historia es preciosa y además son las casualidades de la vida. Pues estaba una de las veces que fui a Cuba, me fui a una librería que tienen maravillas de libros, pero estaba buscando, no encontraba nada. Entonces de repente me veo a una señora mayor que viene con una bolsa de comprar algo y me pregunta si estoy buscando algo. Y digo, pues sí, estaba buscando unos libros para mi hijo de cine y tal. Y empezamos a charlar. Y yo nada más empezar a charlar me di cuenta que aquella persona sabía muchísimo de literatura, que bueno, era cultísima, y ya la voy tirando de la lengua. Resulta que ella es Marta Rojas, que es una escritora que bueno, ha recibido premios hasta en España, es conocidísima, allí le dieron el premio Alejo Carpentier y entonces es una señora que ahora tendrá 90 años, sigue trabajando en el periódico, en el Granma, y una delicia hablar con ella. Pero bueno, yo estaba en un viaje de trabajo, teníamos que irnos como siempre, corriendo, tal y cual, y entonces dije, si vuelvo a Cuba, por favor, ¿me puedes conceder una tarde entera? Ella encantada, tal. Volví a Cuba al año siguiente y lo primero que hice es llamarla. Y entonces me fui toda la tarde con ella, una persona interesantísima porque había sido, además de jovencita, cuando acabó periodismo, fue la única que realmente escribió, vamos, vio y escribió sobre el juicio Moncada de Fidel. Entonces tiene la obra del juicio, aparte de otras obras, por ejemplo, la última novela que ha escrito, que es interesantísima, se llama Las campanas de Juana la Loca. Entonces está basada en Juana la Loca, que aquí la tenemos porque era loca y ya está, y hizo muchísimas cosas. Entonces es una historia de cómo cuando trajeron de Cuba cobre. Y entonces pensando que si era oro, que si era, y ella cuando vio lo que era, dijo, pues vais a volver con el cobre y con él vais bronce, vais a hacer todas las campanas de La Habana. Entonces, esta obra versa sobre eso y tiene muchas. A mí me regaló un par de ellas y os aconsejo que la busquéis y la leáis porque es que es una maravilla cómo escribe, cómo cuenta. Ujú. Ella es otra maravilla porque yo la pregunté, ella vive modestamente en un edificio y entonces es de las que sigue siendo, vamos, seguidora del régimen 100%. Y entonces yo la preguntaba, pero Marta, ¿cómo puedes seguir así? Si es que no tienen ni para comer, ni tenéis nada.
Y entonces yo vi que era ya una forma de vida, una forma de sentir, ya dejé de preguntarla nada y me pareció una de las personas más consecuentes con su vida y me encantó estar con ella. Había estado Sí, bien. porque eso sigue existiendo, ¿no? Es decir, desde el extranjero hay mucha crítica a esto y muchas veces basándose en las propias carencias que ellos mismos exteriorizan, que ellos mismos demuestran, tanto cuando uno los visita como a través de medios de comunicación, redes sociales hoy en día, pero sin embargo, como bien dices, sigue habiendo un gran apoyo al régimen castrista. Contradicción, porque realmente yo he estado allí 2 veces y la vida es muy dura, o sea, no tienen nada de nada ni posibilidades de tener. Pero luego lo que sí tienen, que yo creo que se trasluce en todos ellos, es como el orgullo de que se han mantenido ellos, ¿no? Que han luchado contra el gran Goliat de Estados Unidos y que ellos siguen allí. Y ella, pues claro, ella es una persona que tiene 90 años, entonces empezó, era muy amiga de Fidel, empezó la revolución con él, fue reportera en Vietnam, que también te contaba y te enseñaba fotos alucinantes, y entonces era como decir, pues no puedo tirar mis ideas y mi vida por la ventana, ¿no? Ujú. ¿Cómo has vivido a lo largo de estos años, sobre todo, no sé en qué momentos has estado en Cuba en estos viajes, cómo has vivido la evolución cubana en las últimas décadas? Quiero decir, si quizás has estado en momentos históricos diferentes y has visto realmente una evolución o involución en algunos aspectos. Hombre, yo la verdad es que estar los he seguido porque ha sido siempre un país que me ha traído mucho, pero estar he estado estos últimos años, antes de la pandemia. Ahora, por lo que les he oído a todos, o sea, la debacle fue cuando, ¿cómo le llaman? La época, ay, ahora se me olvida, bueno, cuando los rusos les dejaron Con de la caída de la URSS en el 91. claro, el periodo Ujú, especial, que le llaman la caída. Eso fue ya porque es que realmente dejaron de tener nada, estaban completamente abandonados. Luego, esta última época que ha sido, pues fue también el bloqueo de Trump, que también les afecta muchísimo, ¿no? Porque es que les tenía prohibido prácticamente que te choca a estas alturas de la vida y de los tiempos, que es que, por ejemplo, si alguien quería ir de Canadá tenía que dar la vuelta al mundo para poder entrar en Cuba, porque es que si no ya le fichaban. Y lo mismo pasaba con los productos. Entonces, yo creo que lo que tienen es ese orgullo de decir, aquí seguimos a pesar de todo, pero tienen la vida muy dura. Entonces, a mí también lo que me da rabia es que yo veo ahora, por ejemplo, los últimos años que ha ido la industria hotelera empieza a estar, claro, hay sitios maravillosos, todos los grandes hoteles van. Entonces, claro, cuando estaba Batista, pues un poco, bueno, estaba la mafia, evidentemente, y Cuba era pues lo que era. Pero es que ahora pasa, sin llegar a esos extremos, pasa un poco que la gente que vive, por ejemplo, cerca de los extranjeros, ya sea en la cuestión hotelera o en otras, pues tienen más beneficios que los otros. Entonces eso es lo que pasaba antes. Entonces dice, ¿qué pasa? ¿Que se va a volver a lo mismo? Porque entonces tú dices, a lo mejor un médico, un profesor nos llevó, uno de los guías era un catedrático de la universidad. Entonces, para ganar 2 duros más, pues te iba acompañando, nos enseñó su casa, que realmente era tremendo como vivía, y lo ganaba. Y entonces luego dices, pues en cambio la gente que está trabajando solo por las propinas, es que lo puedes llamar así o por lo que sea, pues va a ganar más. Entonces se va a ir volviendo, queriendo o sin querer, a lo que fue antes, ¿no? ujú. No le veo Eh, una salida fácil a esto. Claro, se hablaba mucho en las últimas semanas sobre las manifestaciones, los conflictos que han sucedido recientemente y que sí que han sido un poco más conocidos a través de Internet, aunque ha sido muy, muy criticado que parecía que en algunos lugares no funcionaba la red, se había caído el servidor, etcétera, etcétera. Y bueno, pasada aquella semana un poco de conflicto, digamos que por lo menos a nivel comunicativo, como suele pasar también muchas veces, se ha enfriado un poco el tema y no llegan más noticias, a no ser que uno las busque directamente o hable con conocidos que tengan la isla. ¿Crees que esto que está sucediendo en este momento, conflictos relacionados con lo que sucedió recientemente, suponen un punto de no retorno para Cuba o todavía queda mucho para que realmente se acabe con la estructura del régimen comunista y castrista en la isla?
A mí, claro, yo tampoco soy una experta, pero a mí sí me da un poco la impresión de que es el fin, porque es que los ves que no pueden, vamos, la juventud se está yendo fuera, todos los que pueden, tienen una desesperanza absoluta porque no saben qué pueden hacer en el futuro. Luego, esas cosas que realmente no las entiendes. A mí me chocaba viajando por Cuba que el campo no está cultivado, hay poquísimo cultivo. Y entonces es la falta de interés del campesino que no tiene alicientes porque además tiene que dar mucha parte de lo que gana. Cosas que te chocan de que lo ves allí. Por ejemplo, en la parte vieja de Cuba, de repente veo que un hombre grita, han llegado los huevos de Canadá y se forma una cola enorme porque les enviaban huevos de Canadá. Entonces yo les pregunté, pero bueno, gallinas es algo que hay en todas partes, que es muy fácil. Y me dijeron, no, pues a las gallinas hay que alimentarlas y no hay pienso. Entonces, Ya. eso son cosas de la calle, o sea, ya no son noticias ni nada, es tú lo que tú ves y observas, ¿no? Comentan por el chat, nuestra juventud también se va. Supongo que relacionado con esa nostalgia, ¿no? Que a muchas personas le produce la caída de este sistema. Y supongo que ya no es solo en Cuba, sino en toda la comunidad internacional, por lo que significó aquello. No vamos a empezar a hablar de lo nuestro porque es muy triste, pero evidentemente se está yendo. Pero que es un poco decir, si ya no es defender ni un régimen ni otro, yo ya de eso paso absolutamente, es simplemente que donde estés, pues haya la sabiduría gubernamental suficiente para mantener a los suyos y que tengan trabajo, que es lo mínimo, ¿no? Y volviendo un poco al tema viajero, ¿qué paralelismos encontraste entre Filipinas y Cuba? Entendiendo que primero estuviste muchos años en Filipinas y los viajes a Cuba son posteriores. Pues hombre, el primero que por supuesto, eso es básico, es el trópico, ¿no? Entonces el trópico ya trae de por sí una relajada forma de vida y un amor por la vida, como una alegría, a pesar de que los dos países pues tienen muy difíciles muchas cosas, ¿no? Y luego, pues no sé, encontré, claro, el filipino es asiático, entonces dentro de su forma de relacionarse y de todo, pues es completamente distinta al cubano, que es exuberante en la forma de hablar, en la forma de bailar, en la forma de todo. Y luego, claro, encontré pues la huella española está muchísimo, evidentemente, más latente en Cuba que en Filipinas. Entonces, claro, es todo, porque allí lo tienes absolutamente todo, ¿no? Entonces, así, similitudes entre, no puedo decir mucho por eso, porque realmente Cuba, pues estás todo, todas las calles son españolas, la lengua es española, todo viene de allí y Filipinas, pues es una parte pequeñita que ha quedado. Bueno, vamos abriendo el mapa a toda América Latina, ya desde este punto de vista más viajero, porque creo que conoces, que has viajado por muchos otros países, por otros lugares que también, de los que también nos podrías hablar. No sé si te apetece empezar por México, por Argentina, cogemos un avión donde tú quieras, dinos. En México, la última vez que estuve en México fue en la Ribera Maya, en la playa Mamitas, que hay un festival de jazz estupendo todos los años, os lo digo por quien le guste el jazz, en noviembre está muy cerca de Playa del Carmen. Y entonces es un festival que van figuras estupendas de jazz y es como muy familiar, o sea, allí va toda la gente con los niños, se llevan la comida y está en la playa y es muy, muy aconsejable. Y también una cosa que me gusta mucho de México, mucho, es cómo hablan, ¿no? Porque, por ejemplo, es como que cada conversación es una lucha verbal. Uno te habla, el otro te contesta, tienen un vocabulario muy rico y entonces me encantaba simplemente escuchar la dialéctica, ya me daba igual que fuera en el bar, que fuera en otro sitio, me quedé con lo mucho que me gustaba cómo hablaban en México. Luego he estado en Perú, que es una maravilla de país. Entonces, bueno, Lima.
Lima tiene la panza esa de burro y es una ciudad, quizá la parte antigua es muy bonita, Cuzco es una maravilla, tienes que tener un poco de cuidado con la altura, pero vamos, y además en Cuzco pues ya puedes ver, ya empieza el mundo inca y puedes comprobar perfectamente, incluso por las piedras, que hay zonas que están las piedras incas que no se entiende cómo las hicieron porque están cortadas como si fueran mantequilla perfectas, y luego las piedras de cuando llegaron los españoles que eran ya pues de otra manera, ¿no? La de los incas contra los incapaces, así decían ellos. No, es que es alucinante, dices, pero ¿cómo pudieron cortar estas piedras? No se entiende, es como con un rayo láser, ¿no? Y luego Buenos Aires me encanta. Buenos Aires es que me pareció, me recordó mucho a Madrid, pero en inmenso. Y además cosas, que tenías esa avenida llena de cafeterías. Ahora en Madrid no hay cafeterías ya porque han desaparecido. Entonces tenías ese olor del sándwich y del café que tenías antes en las cafeterías de Madrid, que ya se ha perdido y me gustó mucho, mucho. Me pareció una ciudad apasionante con todos esos barrios que tiene, miles y esos contrastes. Me encantó. Me ha resultado curioso lo de la Ribera Maya porque, bueno, muchas veces son lugares a los que un determinado perfil de viajero no considera ir por el turismo de masas, porque lo relaciona con hoteles de alto precio. Bueno, ya sabemos por dónde van los tiros. Y sin embargo, bueno, pues dices que también hay actividades culturales interesantes y que son lugares que supongo que desde tu punto de vista, aunque tengan toda esta parte de masificación turística, vale la pena ir y conocer, ¿no? Sí, yo creo que sí vale la pena. Playa del Carmen, por ejemplo, es curioso porque tiene una calle que se llama la Quinta Avenida y prácticamente la ciudad como que ni está asfaltada ni nada. Y entonces allí tienes todo tipo de bares estrambóticos, desde uno que son camas donde te puedes tirar a escuchar la música más surrealista, más no sé qué, atrás otro muy serio, atrás todo esto entre puestos de artesanía donde lo principal son las calaveras, claro, que las vende por todas partes. Entonces es un sitio que a mí me sorprendió, está toda la oferta de los hoteles estos y tal, pero no, no, hay mucho que ver. Y luego el paisaje es muy bonito, los cenotes son interesantísimos y bueno, y los restos mayas, pues también. México es un país al cual muchas personas dudan en ir también por el tema de la peligrosidad, ¿no? La criminalidad que puede haber. ¿Qué le dirías a una persona que duda en hacer este viaje con por esta razón? Pues hombre, yo le diría que quizá México Federal, la ciudad, sí, puede que sea peligrosa. Yo en la Ribera Maya me pasó como con esa parte con Filipinas que os digo, es que no sentí sensación de peligro, pero en ningún momento, ninguno. Además, una gente como, bueno, muy graciosa, muy tranquila, todo era fácil, no, no, no la siento. Ujú. Y Y ahora, también, dime, perdona. no, que quizás soy muy optimista y claro, luego dices el viajar, me acuerdo que conocí el premio de gran viajera que da la Sociedad Geográfica Española todos los años, se la dieron a una inglesa que se llama Christina Dodwell, que es alucinante porque se ha recorrido el mundo a caballo y sola. Y entonces tú fíjate lo que le ha podido haber pasado. Pues es que no le ha pasado nada. Entonces no sé. Es todo que tengas suerte o no suerte o cómo te enfrentes a la vida. Es muy difícil. Ya, suele pasar y muchas veces me suceden cosas, pero a veces también el desconocimiento, ¿no? A mí, precisamente ahora que hablabas de Perú, viajando por allí, siempre me sorprendía que en Puno me decían, ahora tenga cuidado cuando vaya a Cusco, porque Cusco es una ciudad muy peligrosa. Y en Cusco veía total tranquilidad. Me decían, pero ten cuidado cuando vayas a Arequipa, porque Arequipa es peligrosa. Al llegar a Arequipa veía una ciudad maravillosa y me decían, pero ojo con la capital porque Lima se las trae. Al llegar a Lima, bueno, pues notas el movimiento a veces un poco sospechoso de una capital, pero tampoco, tampoco me encañonaron por la calle. Y naturalmente en Lima que me dijeron,
cuidado en el norte, porque el norte es lo peligroso, ¿no? Y piensas un poco eso, dices, al final parece que todo el mundo tiene miedo de lo desconocido, incluso dentro del propio país. Yo llegué a Manila y me dijo una amiga coreana, aquí ni se te ocurra salir a la calle sola. Salí por la noche, salí por la mañana, salí a todas horas. Pero bueno, que tampoco con eso quiero decir que no pase nada, porque a veces pasan cosas. Lo dicen también en Lisboa, ¿eh? Lisboa. Por ahí he visto a gente así afirmando, afirmando, diciendo, sí, sí, hasta de Lisboa he dicho, no subas por ahí, ten cuidado. Bueno, volvemos a Cusco. He entendido, has dicho algo sobre la altura, problemas con el soroche, apunamiento, mal de altura, para quien no me siga, ¿algún problema con eso? No, en Cuzco, bueno, lo notabas porque yo lo noté mucho más porque luego, claro, de Cuzco fui al altiplano, fuimos a Arequipa y sí que cuando ya estabas a 4000 y pico, de repente noté una sensación extraña como que el brazo me pesaba al salir del coche. Luego enseguida te dan la coca esta para masticar, la hoja, ¿no? Que es supongo que es lo que, pero vamos, tampoco fue, sí que veía de vez en cuando que llevaban en los hoteles botellas de oxígeno, un poco a escondidas para que no se viera, pero vamos, no, tampoco he encontrado un problema serio. El mal de altura, tienes que saber si tienes algo del corazón o si tienes la tensión muy alta, pero vamos. Sí, yo lo vi un poco en las personas que a lo mejor viajaban de lugares costeros directamente en avión. Si lo haces progresivamente, ¿no? Quizás pues ya vas yendo primero a una ciudad más baja o en el caso de que viajes en medios de transporte terrestre y naturalmente tengas que subir todas esas alturas progresivamente, me parece que no se nota tanto. Aquí estoy pensando en personas que llegaban, por ejemplo, a Cusco directamente de Montevideo, sí que lo sufrían bastante. Es que es un cambio muy brusco, ¿no? Una cosa es ir poco a poco, luego lo de Cuzco y que te digo el altiplano, pues ya estás un poco acostumbrado también, ¿no? Ujú. Y la experiencia con la hoja de coca, Bueno, yo no sé, a mí no me gustaba nada, era como que me daba un poco de cosa estar ahí masticando, pero bueno, me decían que era muy efectiva y yo pues nada, la verdad es que fue un viaje fascinante como todos. Arequipa me encantó, qué la bonita, ciudad blanca. era blanca, así como el volcán, ¿no? Ujú. Y me gustó mucho además el ambiente que había muchísimos cafés abiertos y un ambiente muy, muy agradable, me encantó. Y luego ya fue el lago Titicaca con los Uros y sus, y sus islas de paja, que también es ¿Son viajes que has hecho a nivel personal, de ocio o siempre relacionados con el trabajo? trabajo. El de Perú fue muy bonito porque yo he trabajado mucho, ahora se llama Belmont, pero antes era Oriente Express, los trenes y Oriente Express que normalmente se piensa que es solo el tren, pero Oriente Express que ahora es Belmont pues tiene muchos hoteles, trenes por todo el mundo, safaris y bueno, he tenido el privilegio de hacer bastantes de sus viajes. Entonces este viaje a Perú fue con Oriente Express que tenía unos hoteles en Lima, ¿no? Luego tenía el tren, el Hiram Bingham, que sube a Machu Picchu, que es muy agradable porque vas allí, vas hasta Aguas Calientes y luego te suben al único hotel que hay arriba de Machu Picchu, que es de Belmont también, que además allí fue muy curioso porque el director le preguntamos, pues por saber que si había leyendas del Machu Picchu y tal, y me dijo que sí, pero que él no creía en esas cosas y al final entre chupito y chupito nos pasamos la noche entera escuchándole todas las leyendas y llegamos a la conclusión que se las creía completamente. Chupito del famoso Inca Tequila, supongo que es, que toman por esas tierras. Exactamente. Y luego nada, fue muy agradable. Ahora que has dicho esto, se me ocurre otro tema, porque supongo que has llegado a Machu Picchu utilizando ese tren. Sí. Cuéntanos un poco, porque es una pregunta que me hacen habitualmente, formas de llegar a Machu Picchu, ¿no? El camino del Inca.
Yo en mi caso lo hice a través del Camino del Salcantay y es en lo que tengo experiencia. Hay personas que elegirían ese método, ese sistema, ese medio de transporte que has dicho tú. ¿Cómo se puede organizar? ¿Hay que hacerlo previamente? ¿Se puede organizar una vez que estamos en la ciudad de Cusco? ¿Cómo sería ese sistema para llegar a Machu Picchu? Hombre, yo creo que es mejor organizarlo desde aquí en la web, ¿no? Porque es un tren que no es muy grande, es muy exclusivo y entonces es mejor hacerlo con tiempo, ¿no? Es muy bonito, muy bonito. Y luego, claro, luego esa zona es maravillosa para quien le guste escalar, porque el camino del Inca, todo, pasa que yo tengo un vértigo espantoso. Entonces, cuando llegamos al Machu Picchu, claro, tienes el Machu Picchu y el Huayna Picchu, que es la montaña que se ve siempre la alta, y la gente sube al Huayna Picchu. Yo no subí, porque no sé si tú has subido. Yo sí, Debe ser tremendo, ¿no? pero bueno, ya después de, como tú dices, yo creo que todo es progresivo, ¿no? Y después de algunos días recorriendo eso, uno pierde el vértigo, pierde el miedo a cualquier tipo de cosa y dices, ya estoy aquí, tengo que ir también a ese lugar, que malo será. Yo me quedé con el Machu Picchu, que es muy facilito. Pero vamos, que ahí, claro, tiene que ser una maravilla, pero no fue en el Hiram Bingham. Y luego el que cogimos también, que es un tren muy interesante, es el Andean Explorer. El Andean Explorer te recorre todo el altiplano. Ajá. Yo creo que va del Valle Sagrado, que es precioso también, lo coges allí y va hasta el Titicaca, hasta Puno. Qué maravilla. Y es muy bonito, son como 11 horas y entonces te vas recorriendo, vas viendo los Andes de fondo todo el rato, vas parando en zonas pues donde puedes comprar los productos de alpaca, de vicuña, de todos los mercadillos locales, en pueblos pequeños que te dan la chicha, la bebida esta que hacen del maíz, y entonces pues lo ves todo muy bien y es muy bonito el trayecto, ¿no? Tienes además un vagón Explorer donde puedes salir, hay unas fotos maravillosas y ver todo el recorrido. Y es ¿Hace muy... paradas también o es un recorrido único de ida y vuelta? No, hace paradas, creo que hace dos paradas. Una en los mercados donde compras todas estas cosas y ahí fíjate, hablando de miedos, lo que es curioso, pasamos por una ciudad que se llama Juliaca. No salimos y ahí empezaron a cerrar las ventanillas del tren y de todo, y ahí sí que tuve como una sensación de miedo. La gente que estaba en la estación luego nos contaron que sí era una ciudad de traficantes, que no sé qué, que no sé cuántos, pero ahí fue como algo, como una sensación rara, ¿no? La única vez. Ujú. Hablando de esas sensaciones, bueno, muchas veces, hoy no me ha salido esta pregunta, pero muchas veces los asistentes quieren saber cosas casi morbosas relacionadas con anécdotas, ¿no? Sustos, accidentes o casi accidentes, experiencias que has podido vivir como viajera y supongo que con tanta experiencia, más de una habrá. No sé si se te viene ahora a la cabeza, a la memoria, alguna anécdota que puedas compartir con nosotros. Tengo que decir, y el otro día lo comentaba, que con los años que llevo viajando, a mí así cosas terribles. Bueno, ahora te voy a contar una. De haber pasado miedo, pocas, muy pocas. Hubo una vez que pasó miedo, que fue un viaje muy bonito por el Alto Atlas, por el Valle de Urica, en Marruecos, ¿no? Entonces era un viaje de trekking, de andar, todo hay que decirlo, julio, 40 grados y en pleno Ramadán. Esto es para poner un poco el escenario. Y entonces íbamos andando, que es una preciosidad los pueblos que ves, y dormíamos en tiendas de campaña, llevaban todas las mulas y luego también en casa de los bereberes, en Tasalt, en algún pueblecito, nos quedamos con ellos. Entonces yo, como te he dicho antes, tengo vértigo. Pero todos los que venían, pues claro, decían, es muy fácil, muy fácil. Y de repente llegamos y vamos andando, damos la vuelta en un recodo a una montaña y me encuentro con una caída de 40 metros, un espacio de una persona
y gravilla. Y ahí sí que me paralicé. O sea, fue un ataque de pánico que digo, no sé qué hacer. Entonces lo que hice, pues mis compañeros me cogió de la mano, una mano uno, otra otro, me cogieron la cámara, la mochila, todo, y literalmente cerré los ojos y me pasaron con los ojos cerrados. Y ese fue el único momento que realmente he tenido así de decir, ¿qué hago yo aquí en este momento? Que venga un helicóptero. Sufriste un bloqueo en toda regla. Totalmente. Luego fue un viaje precioso que no se me olvidará nunca porque todo fue divertido, bonito, una Ujú. Valle de Urica increíble, pero ese momento sí lo pasé mal. Voy a volver, si me permites, otra vez a Perú, porque, bueno, los viajeros muchas veces hablan sobre la peligrosidad de, en este caso, ya no de los lugares en sí, o a nivel criminal, sino de los desplazamientos, ¿no? Por ejemplo, hablando de Machu Picchu, quien ha ido a Aguascalientes en autobús, seguro que tiene alguna experiencia, algo que contar sobre esos desplazamientos en autobús. Quien se ha movido por cualquier lugar del altiplano, Bolivia, también la misma Perú, zonas de Ecuador, del norte de Chile, tendrá algo que decir sobre las carreteras. No sé si también bueno, si tienes alguna experiencia en relación con estos desplazamientos y si esos trenes también producen un poquito de respeto o como son ya digamos algo más cómodo, esa sensación se, se diluye un poquito. Los trenes, nada, completamente seguros. Bueno, el Hiram Bingham es como si dijéramos un tren un poco de lujo y el Andean Explorer, que es un tren más normal, no te da en ningún momento, vamos, ninguna sensación de miedo, ni inseguridad, ni nada de nada. Te van contando leyendas que es que ahora me acabo de acordar. Tú habrás oído ya hablar de la figura del chupagrasas. Sí. Cuéntanos, cuéntanos. Pues eso es, se supone, pero además que se la creen a pie juntillas, porque es una especie de ser extraño, algo así, que vive de chupar las grasas de los demás, que yo decía, pues es una forma de liposucción muy cómoda, ¿no? Vas en el autobús y de repente has adelgazado 20 kilos. Dices que aparezca, ¿no? Estaban muchos diciendo, por favor. Pues hablaban mucho de él, igual que hablaban, bueno, que también la Pachamama, ¿no? Que es alucinante, que eso me gustó mucho, ¿no? El amor que tienen a la tierra, que es un agradecimiento continuo, o sea, vayas donde vayas, le ponen los tres frutas con una hoja que es siempre de agradecimiento a la tierra que nos ha dado todo. Como nosotros ya se nos ha olvidado que formamos parte de la tierra, pues cuando vas dices, qué gusto, ¿no? Ese eterno Mm. agradecimiento a la madre, ¿no? Sí, a mí es una cosa que me impresionó mucho en todos los lugares que estás citando, también en Bolivia, concretamente en Potosí, en las minas de Potosí, donde con los mineros se bebía alcohol etílico en tapones y decían siempre los mineros, este taponcito para la Pachamama, para que nos proteja, porque acá no se sabe lo que puede pasar, y este para mí. Entonces, uno estaba protegiéndose, acordándose de la Pachamama, y al mismo tiempo salías de la mina con una alegría considerable. Sí, sí. No, que además son cosas que dices, porque dices, el sintoísmo japonés, pues es un poco eso, las gracias a la vida y a la naturaleza en otro entorno, ¿no? Y eso, claro, es una cosa que, bueno, aquí habrá zonas, pero normalmente ya es que se nos ha olvidado y entonces Mm. te vas a sentir parte de algo. Bueno, pues vamos entrando en la recta final, últimos minutitos, y quería pasar a otro tema, digamos que más genérico. Eh, Hemos hablado mucho de seguridad, pero un tema que se trata mucho en estas charlas, especialmente en la última que tuvimos aquí a Silvia Romero, una chica que viaja por todo el mundo en compañía de su hija que tiene 3 años. Hubo muchas preguntas relacionadas sobre cómo es su situación, cómo se siente como mujer viajera. Me gustaría preguntarte o me gustaría saber qué le dirías a una mujer que prefiere no viajar sola por sentirse insegura.
Bueno, pues yo le diría que lo que hablábamos antes del miedo y de todo, creo que la vida en general es una actitud también como tú lleves las cosas. Yo, por ejemplo, cuando he viajado no me he sentido ni mujer ni hombre ni nada, me he sentido una persona que viajaba, no me han pasado cosas, es que vuelvo a lo mismo que decía Cristina Dodwell viajando por el mundo toda la vida, yo no he tenido experiencias malas por ser mujer. Lo que he tenido es anécdotas curiosas. De hecho, cuando estuve en Sicilia, pues iba sola y con un guía siciliano que al final acabamos muy amigos. Entonces ya, cuando estábamos hablando, me dice, y ahora te voy a preguntar, ¿pero qué demonios haces viajando sola? Una mujer sola. Y yo le dije, yo no soy ni mujer ni hombre, soy una periodista que vengo a hacer un trabajo y ya está. Pero te puede pasar esto, te puede pasar lo otro. Hombre, yo no sé qué consejo dar. Pues lo primero es que te tienes que sentir tú segura. Yo no he tenido ese tipo de miedos, he tenido otros, pero ese ninguno, vamos, me he ido, pues no sé, me he ido a Polinesia sola, me he ido a cantidad de sitios sola y no me ha pasado nada. Entonces, claro, es la actitud. Si tú vas con miedo pensando que por ser mujer te va a pasar algo, pues probablemente lo atraigas, como con todo. Y conozco muchas, quizá yo ya tengo unos años que soy más mayor, pero es que conozco muchísimas chicas jóvenes que viajan solas continuamente y tampoco las pasa nada. Entonces el consejo que podía dar es que no tengan miedo, porque no les voy a decir que se vayan con un spray para tirar en los ojos al primero que aparezca y tal, porque entonces ya vas con una predisposición a decir me va a pasar algo, ¿no? Ujú. ¿Cuándo dirías que empezaron estas ansias viajeras que tienes? ¿Es una cosa que viene de niña, que surge a raíz de tu profesión, que has mezclado quizás tu hobby con tu profesión? ¿Cómo ha sido cómo fue ese proceso? No, de niña. Yo de niña, bueno, ya escribía muchos cuentos, con lo cual el ansia de escribir ya lo tenía y siempre mis padres se reían porque me parecía que me estaba perdiendo muchas cosas y decía, es que yo quiero estar en todas partes. Pero entonces, pues poquito a poco las cosas se fueron, porque la vida es curiosa, ¿no? No es que yo dijera, y ahora hay gente que ya estructura un poco su vida. A mí me ha ido saliendo poco a poco y cada vez más, pero quizá porque tú hablas, cuando vuelves de viaje, hablas con mucha gente que dice, qué privilegiado eres de estar viajando sin parar. También hay gente que dice, me horrorizaría viajar sin parar porque yo lo que quiero es estar en casa. Entonces son formas de ver la vida y yo me acuerdo Javier Reverte que decía, yo moriré con las botas puestas porque no concebía la vida sin el viaje, ¿no? Y es un poco pues, lo que me pasa a mí, porque además a lo mejor ahora en la pandemia que lo hemos pasado mal, estás con problemas, además con problemas que cada vez en la vida cotidiana, pues a mí me causa más miedos, más tal, piensas, te vas de viaje 2 días, como me he ido ahora a Portugal al Alentejo, y es que vuelves a respirar y a verlo todo color de rosa. Ya, revitaliza. Y ahora que estamos hablando sobre este tema de un poco hacernos o hacer perder el miedo o las excusas a viajar, bueno, en relación con todos estos tabúes también, bueno, más que tabúes, con estas excusas que a veces nos ponemos relacionadas con los compromisos familiares o con los deseos de, de fundar, de formar una propia familia y que esto parece en algunas ocasiones un poco contradictorio, un poco imposible de llevar al mismo tiempo que una vida viajera. Cómo has vivido tú eso? ¿Cómo lo ha llevado tu familia? ¿Cómo lo has gestionado tú? ¿Te ha supuesto algún tipo de... ¿Has tenido que renunciar a algo en tu vida? Hombre, yo tengo que decir, claro, la situación de cada uno es particular, ¿no? Entonces, yo he viajado por motivos familiares muchos años, pero cuando empecé a viajar ya por motivos de trabajo míos propios, mi hijo ya era independiente y mayor. Luego, la persona con la que vivo, pues parte del tiempo vive en un país y parte del tiempo vive conmigo. Entonces, pues ha sido muy fácil de llevarlo, ¿no?
Entonces, en ese sentido, también es verdad que hay personas que lo tienen más difícil y a veces pues se plantean, pero bueno, yo por ejemplo en mi profesión estoy viajando todo el día con chicas que tienen niños, que son jóvenes y tal, y que lo complementan perfectamente porque ahora ya en general se vive la maternidad, la pareja y todo de una manera mucho más libre, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, una cosa es que a lo mejor ya dediques, como decías tú, la mujer que viajaba con su niña, a lo mejor ya eso es una forma de vida y es un viaje perpetuo, pero en lo nuestro pues tienes tiempos que viajas, tiempos que estás en casa y que se compagina perfectamente. Ujú. Te quería preguntar también a ti, que colaboras en diferentes revistas, en periódicos especializados en viajes, ¿cuál es tu opinión sobre Instagramers, YouTubers y todas estas profesiones recientemente acuñadas? Estas personas que se ganan la vida hablando sobre sus viajes en redes sociales. ¿Te parece algo que no os hace la competencia? ¿Te parece algo que os hace la competencia y que está dañando? Algo, bueno, ¿cómo lo ves este movimiento que se está creando? A ver, claro, yo vengo de otros tiempos, yo vengo del papel y de las revistas y de otra. Entonces, lo que no puedes es negarte a la evidencia. Eso ha pasado y es una consecuencia de otra época en la que para bien o para mal se vive mucho más deprisa. Entonces todo es instantáneo. ¿Que a mí eso me parece bien? Pues no. No sé cómo explicarte, pero ya te digo que yo vengo de otros siglos, nunca mejor dicho. Entonces me da pena porque se tiene muy poco tiempo para leer, es dártelo todo hecho con un botón. Ahora quiero ver esto, veo la imagen, pero detrás de esa imagen hay miles de cosas. La escritura es algo precioso, las imágenes también lo son, pero el conjunto pues es lo que hace una idea un poco completa de un viaje. Entonces ahora, claro, las redes sociales en las que todos estamos, porque no te queda otro remedio, me parece una forma, pues eso, muy rápida de tenerlo todo sin tener nada. Y bueno, nos hacen la competencia. Sí, nos hacen la competencia, aunque son temas completamente distintos. O sea, uno es, pues, pero claro, yo lo tengo que decir y me resulta difícil, pero es así, es que se ha juntado publicidad con arte, con creación, con todo, y se ha vuelto todo lo mismo. Antes no lo era, o sea, tú antes escribías y eres escritor, eras fotógrafo y eras fotógrafo, y eras bueno en lo que hacías. Ahora tienes que ser comercial, tienes que mezclar la publicidad, tienes que ponerte en Instagram y vender una marca, entonces es todo un poco confuso. Bueno, también esto quizás está un poco relacionado con el hecho de que hoy en día sea tan accesible el viajar. Por un lado, si lo vemos desde un punto de vista positivo, pues individualmente todos tenemos esa facilidad, esas posibilidades mayores para llegar al lugar que queramos. Pero por otro lado, da un poquito la impresión, yo lo viví, por ejemplo, antes que hablábamos de Machu Picchu, da un poquito la impresión de que tanta facilidad de movilidad hace que los sitios pierdan un poco la esencia, que dejen un poco de ser pierdan autenticidad. Claro, tú que llevas tantos años viajando, supongo, intuyo que has podido notar esto. Sí, sí, es un poco, pero bueno, lo que dices tú, yo no puedo meterme, hay acceso, mucho más acceso a todo, y eso es muy agradable, pero por otro lado, pues claro, se ha vuelto protagonista el selfie, el Instagram, en vez de toda la profundidad que puede tener el hecho de viajar, lo que era el viajero de antaño, ¿no? Pero bueno, que son cosas distintas. Supongo que si le preguntamos a Livingstone o a Stanley, pues nos dirá que, Que que viajar era otra cosa por aquel entonces. entonces supongo que hay que adaptarse a los tiempos. A mí me gustaba mucho cuando publicaba 17 páginas en una revista con las fotos complementarias que también hacía. Pero es, Mm. Pues Marina, me quedan dos preguntas más y naturalmente también dejaré unos minutitos para despedidas, comentarios, alguna pregunta que puedan tener
nuestros asistentes. Y estas dos preguntas que tengo para cerrar la charla, la deliciosa charla contigo, están relacionadas con el presente y con el futuro, o con el futuro inmediato. Parece que vamos viendo la luz al final del túnel, pero bueno, en ese espacio que se va abriendo, veo un horizonte un poco diferente al que había antes de marzo, febrero de 2020. Da esa impresión. Y no sé si también en los viajes. ¿Tú crees que viajar en tiempos post-pandémicos va a ser diferente? Pues yo creo que va a ser positivamente diferente. Ya lo voy viendo porque se van a hacer viajes quizá más pequeños. Los temas van a ser, por ejemplo, esto que te contaba ahora de Portugal me ha gustado mucho porque era el enoturismo. Entonces, Ujú, es una forma muy bonita de viajar porque van a integrar lo que es la historia del sitio con el vino y con la cultura. Y esos son un tipo de viajes que me parecen preciosos. Luego, dado el COVID y todo lo que hay que hacer de formularios y tal, no van a ser grupos enormes, sino que van a ser más pequeños y más especializados y creo que va a ser una forma, yo en eso fíjate que lo veo, que va a ser una forma más consecuente de viajar. ujú. Y bueno, y claro, también naturalmente me interesa saber qué viajes tienes tú programados o por lo menos en la mente como próximos destinos e ideas a realizar. Bueno, claro, ahora yo, por ejemplo, el viaje a Portugal y otro que hice a Alemania hace poco han sido los únicos que he ido fuera de España porque ha sido imposible, ¿no? Entonces, ahora he viajado mucho, que me ha gustado mucho por España, por sitios que no conocía, mucho con el vino y con el aceite, y entonces te lleva a sitios que ni siquiera esperabas. Entonces, tengo un viaje de este tipo a Bilbao dentro de poco y luego, pues otro que está por ver, pero que creo que lo haré a Austria. Ujú, Ya eso en noviembre, porque es que ahora he escrito, me encargó la Oficina de Turismo de Viena, me encargó hacer un encarte, eh, pues escribiendo de formas diferentes sobre Austria, bueno, que ha venido en las revistas, en Traveler, tal, para promocionar Austria y consecuencia de eso, pues yo creo que iré también. Comentabas también que has vivido, que tienes experiencia en Polonia, si no me equivoco, ¿no? No sé si más países de Centro Europa. Sí, sí, en Polonia mucho, mi marido es polaco, entonces tengo bastante experiencia, medio hablo polaco y a Polonia también iremos, no sé cuándo, es un país también que lo siento como mi casa, un país precioso con muchísimo, muchísimo para ver y conocer. Y no sé, antes se me ocurría, eso es una pregunta casi personal, bueno, personal o digamos personal que me interesa a mí, egoísta. Hablando de trenes, ¿has hecho por casualidad el tren transiberiano? No, a punto. Lo quisimos hacer hace unos años, pero al final las cosas se torcieron y no lo pude hacer, pero es un viaje pendiente que me parece fascinante. Sí, yo te Eh, lo preguntaba por eso. Digo, esto no estaba preparado, esta pregunta ya se me salía del guión. Digo, a ver si me va a salir bien y me das consejos y siempre sería interesante. Hice otro muy bonito que se llama el Eastern Oriental, que ese va por Asia y yo lo hice recorriendo Tailandia de norte a sur. Ujú. Pues no sé si nuestros queridos asistentes, compañeros, compañeras que están aquí tienen alguna duda, pregunta, comentario. Si no, yo, Manena, te doy las gracias infinitas. Ha sido un placer y una maravilla tenerte aquí, charlar contigo, aprender tantísimo de Filipinas, escuchar tantas historias maravillosas sobre Cuba, Perú y bueno, y disfrutar de tu sabiduría y de tu compañía. Me estoy sonrojando. Muchísimas gracias, Fernando, Olvido y Eduardo. Me ha encantado estar este ratito y con todos los que me habéis visto, que no os veo, pero nada, ha sido un auténtico placer. Pues para nosotros también, Manena, que te vaya muy bien, que vuelvas por Portugal y avises cuando vengas para conocernos, personalmente. Y la verdad es que ha sido una casi 2 horas estupendas recorriendo el mundo contigo. Muchas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Pues muchísimas gracias a todos. Recordaos que nos vemos el 18 de octubre, también lunes, en el 5º encuentro de este ciclo virtual de encuentros viajeros del Instituto Cervantes de Lisboa con Álvaro Planchuelo, que nos hablará, arquitecto, nos hablará de sus proyectos en diferentes lugares del mundo, fundamentalmente en Centroamérica y en África. Así que, bueno, os cito para ese día, 18 de octubre, y una vez más, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias por la ayuda para sacar adelante este ciclo a Eduardo y a Olvido. Y gracias a ti otra vez, Manena. Gracias a vosotros. Un beso muy grande. Gracias. Gracias, Un beso, Fernando. gracias. Gracias, Manena. Hasta pronto. Hasta pronto.